Hay vidrios rotos en mi casa. Una mujer salvaje se metió. Un vértigo desco. Hola George. Hola Vivianita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. Bueno, ¿a quién tenemos de invitado hoy? Sí, me gusta mucho porque la verdad es que fui fan hace muchos años cuando él se dedicaba al 100 a la música, pero ahora soy fan por otra nueva faceta y bueno, vamos a platicar con nuestro amigo León Chiprut. León, Exacto. bienvenido, gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Diana. Pues Hola, encantado León. de estar aquí. Gracias Ahora por sí la que invitación. un artista en toda la extensión de la palabra. Sí, una persona muy inquieta, multidisciplinario, y la verdad es que lo que lo hace muy bien. Y Es que es bueno, muy vamos a único. platicar Yo creo que eso. eso es parte de una persona que está explorando varias áreas de su ser y las quiere transmitir de muchas formas. Esa es mi percepción. Pero ¿por qué no nos dices tú, León, cómo empezó tu camino en en la música? Sí, empezó porque mi tío César, el hermano de mi papá, el medio hermano de mi papá, era muy rock and rollero. Y le encantaban los Stones, los Beatles, Eric Clapton, y tenía una guitarra, se sabía algunos acordes. Y cuando me enseñó algunos acordes en la guitarra y me enseñaba sus discos cuando íbamos a la Narvarte a su casa, yo tenía, yo creo como 10 años, me volví loco, o sea, me volví loco, dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y él me enseñó los primeros acordes y empecé a tocar, sí, como a los 11 años más o menos, empecé en bandas en satélite, a tomar clases y pues resulté bastante disciplinado para estudiar la guitarra, ¿no? Entonces básicamente fue por la influencia de mi tío César y mi papá también cantaba ópera de hobby. Pero Ok. era muy buen cantante, era muy buen cantante, nunca se dedicó a eso, pero también era muy buen cantante, diseñador de modas, eso fue lo que hizo durante toda su vida. Entonces traía bastante la influencia de los dos, ¿no? Ok, y el tío César también lo hacía de forma como hobby o era eso? Hobby, Ah, hobby, sí, él era productor además, era productor de comerciales y de cine, entonces, o sea, yo traía la influencia artística de parte de ellos dos muy fuerte, ¿no? ok, entonces va como conectado siempre como lo musical con lo visual. Es lo que estoy, Sí. Curiosamente, mira, yo en primero de prepa reprobé todas las materias. La verdad es que era muy mal ajá. estudiante de lo que no me gustaba de la escuela. Pero cuando se trataba de la música o después la fotografía y el cine, siempre he sido muy disciplinado y bastante autodidacta también. Entonces, en primero de prepa, yo hablé con mis papás para ver si me podía ya salir de la escuela, porque iba a reprobar todas las materias. Y yo les propuse estudiar una carrera técnica, por si el asunto de la música no jalaba. Es muy raro. Ok. Yo ya desde los 15 años sabía que, 16 años sabía pues, que la música era muy difícil como negocio, ya tocaba yo en grupos, y que era buena idea tener una carrera de backup, ¿no? No sé Ok. cómo estas cosas se me ocurrieron, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces hablé con ellos y me dijeron que sí, pero que quería estudiar y la foto me llamaba la atención porque la prima de mi mejor amigo, bastante más grande que yo, tenía Ujú. la primera cámara autofocus que salió en el mercado, una Minolta. Te estoy hablando del 88, una cosa así, ¿no? Y entonces yo estaba maravillado con la cámara y ella me dijo que se iba a meter a estudiar, bueno, que estaba estudiando una carrera técnica de fotografía en una escuela en la Condesa. Ujú. Y mi papá, como iba mucho a Nueva York y a Los Ángeles a ver los desfiles de modas y traía sus cámaras y hacía fotos en los desfiles y luego se fusilaban los diseños en su fábrica aquí en México, tenía unas super cámaras. Entonces tenía ya las cámaras y esta chava Ceci estaba ya estudiando la carrera técnica. Y dije, bueno, pues esto puede ser un backup, me llama la atención, no tomaba yo fotos. Y desde el primer día que igual que cuando agarré la guitarra la primera vez, dije, esto es para mí. Cuando entré al laboratorio a revelar en blanco y negro la primera vez, ya me había inscrito a la carrera, bueno, al curso de un año, me volví loco otra vez. Y dije, no, hombre, esto revelar en blanco y negro y hacer fotos me volvió loco. Y ahí es donde sigo
paralelamente la fotografía y la música, ¿no? Y bueno, te enganchas con la música, pues con súper artistas, ¿no? Practicas la guitarra, ¿en qué bandas empiezas a tocar? ¿Eran de amigos? ¿Era cosa como casera? ¿Ya un poquito como profesional? ¿Cómo fue ese desarrollo? Pues mira, primero las típicas bandas entre los 12 y 15 y 16 a 17 años, pues bandas muy amateur en satélite, ¿no? Tocábamos rock, tocábamos covers, pero rara vez tocábamos en vivo, o sea, estábamos como explorando. Primero era aprendiendo a tocar juntos con otros chavitos, ¿me entiendes? Y que sonara algo más o menos funcional, que usualmente era bastante disfuncional. Pero cuando yo tenía 17 años, me presentan a un cuate que se llama Jack Amkie, que tenía un grupo de covers que se llamaba Scafo. Y Ok. entonces un productor de Televisa me lo presenta, le llamo, entro como guitarrista a su banda y ahí sí empezamos a tocar ya profesionalmente. Yo tenía 17, todos teníamos más o menos esa edad y tocábamos covers. Y ahí sí Ok. empezamos a tocar muchísimo en bares en satélite, en un bar en Tecamachalco. Alternábamos a veces con OK en el Sugar, no sé si se acuerdan del Sí, Sugar. por supuesto, Señoría. claro, Sí. claro. Era nuestro máximo tocar en el Sugar, ¿me entiendes? Entonces Sí. cuando OK de repente se iba de gira, nosotros tocábamos en el Sugar y después un productor que prefiero no decir el nombre nos iba a producir el proyecto, lo iba a grabar, disquera, todo el asunto, pero fue pues realmente nada más nos utilizó y jugó con nuestras expectativas, nunca nos produjo. Nosotros seguimos tocando muchísimo, muchísimo en vivo, estuvimos grabamos covers, nuestras versiones. Era muy, muy buena banda esta de Scafo. ¿Cómo que tocaban, León? ¿Covers de quién? Pues tocábamos desde Journey, por ejemplo, Ok. ¿no? Toto, típico Journey, Toto, pues era más o menos la época, ¿me entiendes? It's not in the way you've been treating my friends. It's not in the way that you stay to the end. It's not in the way you look or the things that you say that you do. For the lie, love isn't always on time. Y todo en inglés, tuvimos varios cantantes. Y como a los 2 años de estar en esa banda o a los 3 años, al mismo tiempo que esa banda, Michelle Rochkind, baterista de La Gente Normal, me invitó a tocar a una banda original que se llamaba Roman Lu, Ok. que él tenía con un cantante muy bueno que también sacó un par de discos que se llama Cox. Entonces, al Ok. mismo tiempo yo tocaba con el grupo de covers, entré a Roman Lu a tocar música original, estaba muy buena la banda, y ahí me encuentro yo con Michelle después de... Yo lo había conocido a los 15 años, yo tenía 14 años y él tenía 15, por una cuestión ahí de faldas con una chavita, con una niña que era su novia y a mí me gustaba, y luego yo acabé andando Ok. con ella, yo tenía 14, él tenía... Bueno, Ajá. así nos conocimos, estuvo muy chistoso, ¿no? Y entonces Michelle me invita a tocar este grupo Roman Lu, hacemos unos demos muy buenos, tocábamos mucho en Rocotitlán, ya estábamos un poco más como en el circuito de las bandas de rock de los Ujú, 90s, ¿me entiendes? Ah, sí. ok. Y entonces Michelle conoce a Sintec por medio de un amigo de nosotros en común, un gran baterista que se llama Alejandro Fernández, que era el baterista de Alejandra Guzmán Ajá. en la mera época de la Guzmán. Pues te estoy hablando de, ¿cuándo habrá sido esto? Como del L88, por ejemplo, ¿no? Ujú, Ujú. ujú. Entonces, Alex Fernández le presenta a Michelle a Alex y Alex lo invita a formar el grupo. Y Michelle me presenta a Sintec. Ujú. Y entonces ahí es como cuando decidimos hacer el trío de Alex Sintec y La Gente Normal. Y la química fue inmediata, o sea, fue enseguida que dijeron, sí, va, somos nosotros tres o no. Pues no te das mucho cuenta, o sea, yo no me daba mucho cuenta, la verdad es que cuando yo oí lo que Sintec hacía muy al principio,
tenía su Mac Classic, o sea, con el monitor todavía con letras verdes, ¿se acuerdan de esas primeras Claro, Mac? era muy avanzado Era muy avanzado y Ujú. siente que era un chavito. No, yo no entendía, no podía creer, ni Michelle tampoco podía. O sea, no podíamos creer lo que siente que hacía. O sea, cómo programa. Ahorita todo el mundo programa, pero él arreglar y componer en la computadora era muy impactante. Ok. Muy impactante. Y además que hacía una música increíble cuando empezaba. Tenía una frescura. Digo, la tuvo, la ha tenido a lo largo de los años, ha cambiado mucho su estilo, pero eso primero que hacía con las influencias de Thomas Dolby, de... Thomas Dolby, exacto. Sí, no, impresionante, ¿no? Blinded me with science. She blinded me with science. You what happened next? Y entonces grabamos el primer disco en México, el de A2, que no fue muy conocido, pero que es un discazo, suena increíble ese disco. Y la química, sí, había buena química. Sí, había buena química, ¿no? Eran un poco bullies a veces los dos. ¿Contigo? Sí. Pero la verdad es que nos subíamos al escenario y había mucha química, se sentía muy sólido. Fue una banda muy sólida, no sonaba muy bien en vivo, trabajábamos muy bien juntos. Y nos divertíamos bien también en las giras, o sea, nos hicimos muy amigos a lo largo de los años. Ok, No, y pegaron con tubo, señor. La verdad es que sí tenían un estilo muy particular, diferente a lo que había. Sin guardar rencor, solo atención. Donde esté mi voz, sin mí, ahora viviré en la nada. Soy yo. Y bueno, tú mejor que nadie lo sabes, es una industria, lo comentaste al principio, muy cabrona, es difícil. Y ustedes lo lograron y lo lograron de forma sólida y todo mundo conocíamos a Alex Sintek y la gente normal claro. y lo cantábamos y lo bailábamos. Sí, muy buenos, la verdad es que muy buenos. Ahora Rodkin, un gran arquitecto, Sí, le está yendo muy, muy bien. Está haciendo sí, cosas muy padres. muy padres. Me lo encuentro en el Coworks donde los dos trabajamos muy seguido. Ah, Ok. De hecho, ahorita, si quieren, al rato les platico de lo que estoy haciendo ahorita en música. Invité a Michelle a participar, con nosotros. Pero hice otra banda después de Syntec, hice otra banda. ok. Ok. Hice Creo otra que banda. tengo idea, que eran los fulanos. Exacto, Es que, bueno, ok. Y bueno, y acabas de hacer una canción en marzo del año pasado y exacto. invitaron A a Syntec. Alex. Y, Ajá. y de ahí le cambiaron el nombre a Lisboa 77. Mira, estás súper enterada, exacto. Bueno, oye, mínimo me tengo que poner al día, ¿no? Claro, claro. Sí, esa banda, cuando yo salgo del grupo de Alex, yo ya traía un set de canciones escrito. Yo no era compositor, era guitarrista. Ajá, Pero bueno, dije, no, pues me tengo que poner a escribir. Y entonces el último año que estuve con Syntec en el grupo, creo que fue, pues sí, como de mediados del 94 a mediados del 95, ese año me puse a escribir y empezaron a salir cosas interesantes. Cuando me salgo del grupo, me voy a Europa y a Israel 6 meses, termino de escribir las rolas. ok. Y cuando regreso, Emi, que era nuestra disquera, Emi Capitol, me firma y ellos querían que fueras, creo que ellos querían que fuera solista, no me acuerdo. Yo dije, no, pero ni de chiste, o sea, a mí no me interesa, porque aparte yo no me considero cantante, ¿me entiendes? O sea, sí canto bien, pero soy un cantante más de concepto, no soy, o sea, no soy Syntec, ¿me entiendes? No soy un cantante como tal, Creo que nunca. tampoco Sintec y sin tirarle, o sea, creo que tampoco son esas voces esperadas, ¿sabes? Eh, Algo que he aprendido a lo largo de las pláticas con músicos, con gente que se cala música en diferentes áreas,
Por ejemplo, estábamos hablando la otra vez con un argentino que hace musicoterapia y nos estaba explicando el concepto que a veces tiene la gente de lo que es una buena voz, porque esta persona se dedica también a trabajar con gente con autismo, Mm, con otras, ¿cuáles? Y lo primero, tú lo puedes cantar, es lo primero que frena a alguien, pero ¿quién decide? Si me explico, vuelvo a lo mismo. Y la buena voz, quizá no sean las voces, bueno, de conservatorio, etcétera, y ujú. ya sabes, Sí, muy perfecta, estudiadas, pero bueno, pero pueden tiene, ser mucho más hay mágicas, malas, más encantadoras, totalmente, hay malas voces que que suenan son bien. maravillosas. O sea, por ejemplo, yo en lo Claro, personal creo que Alex no tiene una voz que dijeras, wow, qué vozarrón, pero funciona y te hace que quieras cantar con él. claro, claro. Pero sí le canta, ¿eh? Uf, hay que Sí, verlo frente al vaya, o sea, micrófono y tiene una sí, potencia de voz. Pero claro, sí, no es. No, sí, entiendo perfectamente lo que a lo dices. que voy, sin Sí, desmeritar, por lo mismo que te digo, que todo esto es subjetivo. claro, Ujú. Y, totalmente, y que- totalmente. Y sí, y bueno, pues regresando a lo de la voz, pues a mí me da mucha, pues, me da mucha pena cantar en vivo, ¿me entiendes? Yo soy muy bueno para grabar en estudio la voz. Y bueno, nos firmaron, yo dije, no, solista no, hice una banda Los Fulanos, con Dorio Ferreira y Tato Álvarez, y nos fuimos a grabar a Londres con Phil Manzanera, el que era Sí, guitarrista en claro. Roxy Music. Él fue nuestro productor porque su mamá era colombiana y tenía bastante, aunque produjo muchísima gente, digo, produjo hasta creo que canciones de los Stones y de Pink Floyd, pero también producía varias cosas para Latinoamérica en esa época. Robbie Draco Rosas, Fito Páez, el Circo Beat lo produjo él, por ejemplo. Y entonces nos fuimos a Londres, grabamos el disco que fue increíble, fue, bueno, es que nada más me acuerdo, fue una gloria, fue un sueño hecho realidad, o sea, de esas Así cosas es. que se te dan una vez en la vida, ¿me entiendes? Y grabamos el disco, regresamos y a la disquera no le gustó el disco, o sea, no le entendió. No, pues el de ventas, el de marketing venía de hacer marketing de Bimbo y o sea, nomás no entendieron nada, ¿me entiendes? No lo apoyaron, no ok, apoyaron el disco y entonces ahí fue cuando yo decidí que yo no iba a depender, o sea, que mi carrera no, artística no iba a depender de un promotor de radio, ¿no? Ujú. Que si la disquera no le da 500,000 pesos al mes, no te toca, no sé, es pura corrupción, la payola, ¿me entiendes? De esa sí, época. sí, sí. Así es. Y la disquera también unos gángsters, o sea, decían, es que el radio no te quiere tocar, no les gusta. Y los programadores que yo conocía pues, de la época de la gente normal me decían, es que sí te estamos tocando, pero te estamos tocando moderadamente por ayudarte porque nos gusta la canción. La disquera no te está apoyando. No sé. Creo en mí y no en mi suerte. Creo en mí. No está dando dinero a la disquera. Entonces ahí es donde yo decido, yo ya hacía mucha foto, fotos de modelos, y Michelle era mi principal modelo hombre, por cierto, le encantaba que le tomara fotos. Ok. Yo aprendí mucho haciéndole fotos a Michelle. Entonces, yo ahí dije, basta, no grabo otro disco, estuvieron de acuerdo los chavos, y dije, me dedico a la fotografía ya, y hice el switch a la fotografía. Ahí por un poco por decir, no, yo no quiero participar en esta industria y que condicionen que si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿me entiendes? Que Sí, además, como dices, ¿no? Sobre todo que quien decide, pues, no tienen la menor de las ideas o tienen un gusto espantoso. Y no, sí, no está exactamente. fácil, no está Es fácil. como dices, tal vez no lo entienden, pero fíjate cómo el camino del músico, siento que complicado entonces y complicado ahora, porque ahora dependes de los TikToks y de Instagram y de todo esto, igual y no eres músico ni cantante, y sin embargo, haces tus Sí, ridículos, mueves bien tus redes y te mueves puedes bien, volver, puta, ¿sí? famosísimo. Sí, Ahora son otros retos, como dices tú, Diana, es exacto. correcto. Aunque, Sí, bueno, de alguna forma también para la gente que es talentosa y no contaba con los apoyos ni nada, pues sí se abrieron muchas ventanas claro, de posibilidades, ¿no? Aunque también en otro episodio que teníamos, pues hay mucha música de no buena calidad porque pues, se están produciendo a lo mejor
1 millón de canciones diarias, ¿no? Y también eso es una locura. Gente que dice, yo soy músico y voy a componer y voy a grabar. Pero también habrá muchos, sin duda, que pues, no tienen el apoyo y eso, y por ahí pueden llegar, ¿no? Se ha abierto las posibilidades. Antes era muy difícil, León. Sí, si no tenías acceso a una disquera, Así es. y una disquera sobre todo internacional, o sea, un holding internacional, compañías muy grandes como Sony, como Universal, EMI, pues no tenías chance. Pero lo que tú dices, no sé cuántas, sí, 1 millón, o no sé cuántos millones de canciones se lanzan al día, y entonces grandes genios de la música pues se pierden. Se Así es. pierden, yo conozco unos artistas que me vuelven loco, que son, o sea, y nadie los conoce, ¿me entiendes? O sea, Ujú. sí tienen un following, pero ni remotamente van a salir en una estación de radio abierto, por ejemplo, o un canal de televisión abierto, por ejemplo. ¿No? Que ahora yo, no, ibas a Adelante. decir algo, ibas a decir algo. Que ahorita estoy oyendo mucho a John Batiste, no sé si lo conocen. John Batiste es el Ajá, de Sinfonía Americana, que de este documental de Netflix. sí. Que ayer empecé a ver el documental de Sinfonía Americana y se ve, está maravilloso, está nominado al Ok. Oscar. Este tipo, John Batiste, ganó todos los Grammys, no sé si el año pasado, hace unos años, el mejor disco de música clásica, el mejor disco de pop, el mejor disco, hizo el soundtrack de esta película de animación Soul. Por Ay, ejemplo, me también encanta. Así es. ganó Grammy por ese, ¿me entiendes? O sea, ahora tiene el documental de... Y pues se lo mandé a algunos amigos músicos el otro día, nadie lo conoce, ¿me entiendes? O sea, no lo conoce, ¿no? Dices, bueno, pues se pierde Claro, o entre sea, lo van tanto. a empezar a conocer por ti, ya sabes que así empieza. Sun and the stars, night and the day, all of the while I was calling your name. Yo tengo una pregunta, regresando a que te vas a la fotografía un poco con la decepción de, pues, de la corrupción que se maneja en ese entonces en el medio. Entonces, quiero entenderte como una persona que tiene sinestesia. Y ahí va mi pregunta. Tú cuando tocabas veías imágenes y cuando haces imágenes ves, o sea, oyes música o ves música, ¿cómo va? Eso está muy interesante, la verdad es que no lo había pensado, pero lo que sí es que sí he conocido muchos fotógrafos o directores de fotografía que tocan instrumentos. En griego, estesa significa sensaciones y sin, juntas. O sea, sensaciones juntas. Se trata de una forma de percibir el mundo en la que dos o más sentidos se mezclan. O sea, sí hay una similitud, yo diría imágenes musicales, imágenes auditivas, digo, Ujú, es lo que se me ocurre, ¿me entiendes? Pero fíjate, qué curioso que lo menciones. Yo ahorita estoy tocando, soy guitarrista, estoy tocando mucho el bajo y yo Ok. soy un guitarrista o un bajista o inclusive cuando toco el piano, me voy mucho digamos, las formas de los dedos, por ejemplo. Sí me voy moviendo en el instrumento por medio de imágenes. O sea, mido las distancias entre un traste y el otro, entre una tecla y la otra del piano. O sea, mira, más bien lo voy a dejar ahí. Sí soy muy visual a la hora de tocar. Ok. Visual de lo que estoy tocando, qué es lo que están haciendo los dedos, ¿me entiendes? Es un concepto un poco raro ahora que lo pienso, pero sí, a veces me muevo más por lo visual en el instrumento que por el oído, por ejemplo. Ok. O sea, sí soy muy visual en el instrumento también. Y cuando estabas haciendo la música, me imagino que tenías como ideas de cómo querías que se viera, no sé, o No, no tanto. ahí cuando me pongo a hacer los videos o las portadas, Ajá. ok, ahí sí me ok. meto a la imagen. Pero sí hay una similitud, o sea, el oído y la vista, pues sí tienen una similitud. Y yo me oriento mucho a las dos, ¿me entiendes? Al sentido de la vista, al sentido del oído. O sea, la estética, busco la estética en ambas disciplinas, o más bien en lo que puedo hacer en lo visual, en lo que puedo hacer en lo auditivo. Para mí es estética pura en ambas disciplinas. Claro, Y me sí, imagino. hay una relación. Habría que explorar un poquito más de dónde viene eso, o qué es lo que me llama la atención. Sí. Bueno, lo decía porque lo vi más como una experiencia sensorial, o sea, tu conexión con el arte. De alguna manera estás,
en tu camino muy, muy firme en expresión, o sea, y bueno, las formas, y quien logra conectar las formas de arte como tú lo has hecho, se me hace, la verdad, apasionante y se me hace también muy interesante. Y bueno, regresando a este tema, estabas comentando que ahora estás haciendo algo nuevo con la música, ¿correcto? Con Lisboa Ujú. 70. A ver, Sí. ¿qué es? Cuéntame. Lo que pasa es que durante la pandemia, pues ya sabes, todos hicimos cosas diferentes en la pandemia. Nos pasó de todo durante a lo mejor esta idea del podcast salió en la pandemia, Yo, ¿no? O no, sea, por ahí, pero no se hizo entonces. Empezamos a platicar de eso, ajá, sí. Se ajá. puede decir que ahí empezó la plática, no se hizo entonces, pero ahí puede tener algo que ver. Pero a ver, Totalmente, como que teníamos demasiado tiempo disponible. Entonces, yo no sé, me acuerdo, en Instagram me crucé con Dorio Ferreira, el que era bajista de Los Fulanos. Tenía años de no verlo, porque se fue a vivir a Estados Unidos, luego se casó con una española, con la hija de Rocío Dúrcal. Y o sea, le perdí la pista y aparte fue muy traumático también lo de Los Fulanos. Tato se murió el baterista se murió en un accidente, muy chavo a los 26 años y la música. Entonces todos salimos corriendo, ¿no? Y me topo a Dorio en Instagram y me dice, no, pues acabamos de irnos a vivir a Madrid. Estaban viviendo en Los Ángeles y se fueron a Madrid. Acabamos de llegar, estamos aquí. Le digo, pues yo estoy tramitando el pasaporte español. Cuando lo tenga estoy pensando irme una temporada a Madrid. Pero le digo, como en un año más o menos, ¿no? Me dice, ¿por qué no nos ponemos a escribir música? Cerramos el círculo que se quedó abierto, lo hacemos en homenaje a Tato que se murió tan joven, ¿me Está entiendes? increíble, increíble. Sí, y lo retomamos por el amor al arte y lanzamos las rolas como, pues como vayamos queriendo a nuestro aire y él tiene mucha experiencia en todo el tema de marketing digital porque él es el representante de su esposa, de Shaila Durkal, y él hace todo el tema de las plataformas y además que es un musicazo. Yo le dije, bueno, pues yo no lo había pensado, la verdad, ¿me entiendes? Pero pues ya que lo dices, pues mándame algunas ideas, yo te mando algunas ideas. Y naturalmente, después de pues, veintitantos años, no, después de cuánto, 25 años, me puse a escribir otra vez música. Y el allá, yo acá. Entonces finalmente se dio el momento de ir, lo vi después de no haberlo visto 15 años. Llegué a su departamento en Madrid y nos pusimos a darle, ¿no? Primero estuve 3 meses en Madrid y terminamos de componer y preprodujimos 5 rolas. ok, Entonces yo, al final de esos 3 meses, la química, una química increíble. Yo componía todas las rolas en Los Fulanos, o sea, yo no conocía este lado de compositor de Dorio. No, tuvimos una química, olvídate, así increíble. mágico, ¿no? Entonces cuando yo regreso después de esos 3 meses a México, dije, bueno, ahora quiénes de mis amigos nos van a ayudar a terminar esto, a terminarlo a nivel producción. Y entonces, porque esa era la idea, que ya me trajera yo los tracks, que estaban como al 70%, pero necesitaba la magia de algún productor, ¿no? Y mi primera idea fue Syntec, que es un excelente productor, aunque ya Gran no idea. produce. Sí, sí, y ya no produce, además ya no produce Syntec para otros artistas, es rara vez, solo produce lo de él, por lo general. Le encantaron las rolas, escogió la que más le gustaba y me dijo, ¿me estás invitando a producir o a cantar y a producir? Le digo, no, pues si quieres cantar, pues yo encantado, ¿no? Ahora sí que encantado. Hicimos Ser Sin Ser, que fue el primer sencillo, el del video, y Sí, hubo una química, también fue padrísimo trabajar con Syntec. No trabajaba yo tan cómodo con él, la verdad, en la gente normal, o sea, trabajábamos bien, pero él hacía todas las rolas, ¿me entiendes? Entonces nuestra colaboración ya en lo musical era un poquito limitada. Y aquí fue una cosa así, es un increíble. gran profesional. No, muy bien, o sea, muy bien y jaló muy bien la rola, ¿no? Jaló muy bien la rola, la lanzamos con su equipo de gente, con su infraestructura, digamos, ¿no? Entonces fue muy Ujú. fácil porque pues ya soltamos la rola y la rola ya recorrió un camino, ¿me entiendes? Por default, ¿no? Quieras saber el idealismo del ser. Lo que quiera ser sin tener que ser.
ceder. El surrealismo del narcisismo no te deja caminar. El idealismo, existencialismo no te permite andar. Necesitas tu propio espacio, un despertar espiritual. Dinamismo del ser, muerte al amanecer. Estuvo muy padre y después trabajé también con otro productor que se llama Nacho Retali. Él hace más música para películas, un musicazo también. Con él trabajé otras 2 rolas, ¿ok? Y ahorita tenemos una que se llama Señorita Misterio, que es muy funky, es totalmente diferente a Ser Sincero. Ya no tengo invitados famosos, entonces la van a oír muy poquitas personas, Pero si tú eres súper seguramente. famoso, León, ¿cómo que? Sí. ¿Eh? Bueno, vamos a ver qué pasa. Está muy buena la rola, es muy funky, suena muy bien. Y Michelle Rocking grabó las batacas en Ah. estas 5 rolas. Ok. Ok. O sea, En- lo invité y le digo, quiso entrarle, ¿no? Le pareció buena idea. Está bien, Leo, porque además yo creo que como dejaste la música, pues decepcionado, pues es un padre reencuentro, ¿no? Y que se haya dado la química con este ex compañero tuyo y motivados por el que ya no está con ustedes, creo que toda la fotografía está padre para que esto fluya muy bien, ¿no? Sí, ahora que lo mencionas, lo que hablo mucho con Dorio, pues es que lo hacemos por el amor al arte, ¿me entiendes? Por Claro. las ganas de hacer música, de colaborar. Y sí te digo, tiene un sabor muy distinto a cuando estás persiguiendo la fama y el éxito, ¿me entiendes? Sí es otro sabor, ¿eh? O sea, Y la edad también, ¿no, León? Obviamente, pues León ya no es el mismo de 1989, ¿no? no, créeme que no. Empezando por ahí, ¿no? Ya. Pero mira, yo toqué 10 años con Ato y los Majestics. No sé si han oído hablar de Ato. Ato era el dueño del Imperial. de transmisión. Si me voy, explota el tiempo en tu cabeza. Transmite, no transmite este mensaje sin corrección. Este club de rock, ¿se acuerdan Ajá, del ese sí me Imperial en acuerdo. Álvaro Obregón? Ajá. Y él es un músico muy serio y tiene muchos proyectos. Ahorita tiene uno que se llama la Orquesta 24 Cuadros, que es una onda medio sinfónica, cinematográfica. Y tuvimos una banda que se llamó, Ato y los Majestics, como 10 años, por ejemplo, hace 10 años. O sea, está bastante reciente, ¿me entiendes? Y íbamos a tocar, por ejemplo, tocamos en el Vivi Latino 2 veces, en muchos festivales, ¿no? El festival de Telcel con Zoé, o sea, para mí era mi hobby, pero era una banda bastante pro. Yo te voy a decir algo, yo ya desvelarme así, de repente, pues hay que esperar a la 1 de la mañana porque en el bar de Atlacomulco pues no ha llegado, no hay gente, y entonces tienes que esperarte horas para empezar a tocar, ¿me entiendes? Yo lo que quería era regresarme a mi casa, no ir viajando en un camión por el Bajío, entonces lo hicimos bastante con Ato, pero pues dices, no, o sea, tienes que tener el temperamento para dedicarte al 100% a esto. Y sobre todo donde yo veo que es peligroso es que algo que los performers, digamos, dependen mucho de la aceptación del público. Ujú, ujú. Llámese de la venta de discos, de sencillos, de las críticas, ¿me entiendes? El artista en general depende mucho de la aceptación del público y el músico pues está en una vibración muy alta, ¿no? Con un rush tremendo todo el tiempo y cuando está viendo éxitos y esto es una locura de vida, estás muy lleno de adrenalina, ¿no? Y pues no sé, te puedes estar muy vulnerable porque si no tienes tu autoestima y te enganchas mucho con el rechazo o con la crítica, pues eso, los artistas sufren mucho, ¿no? A mí no me dan nada de ganas, por ejemplo, que nada de lo que yo haga
me dé el bienestar porque si me aceptan o no me aceptan, ¿me entiendes? Eh, o sea, te debes a tu público, ¿me entiendes? Tu público es finalmente el que consume tu música o tu arte y hay que tener mucho cuidado ahí de que no te quite la paz, ¿me entiendes? La paz interior, la Claro. sanidad mental, el que ahora eres famoso, ahora no eres famoso. Lo he visto con amigos, ¿no? Cómo sus carreras han cambiado y pues les ha afectado muchísimo. Otros lo han superado muy bien, pero los más, o Sí, sea, sí, les sí, cuesta sí. muchísimo trabajo. Cuando ya no están en la cima o cuando cambia o cuando este sencillo no funcionó. Yo no Que, quiero estar condicionado a eso, ¿no? y eso está muy bien. Y ahí me voy a la parte donde decías que antes tú no eras el que querías estar como en el spotlight o el que quería cantar, ¿no? O sea, en un principio, más chico. Sí. Y ahora que ya no estás tan, digamos que estás perdiendo esa conciencia de ti mismo en cuanto a la aceptación, no en cuanto Mm. a ti, sino en cuanto a hacer las cosas porque si las hago yo y creo yo en ellas, es más probable que funcionen. ¿Sientes que has perdido esa parte de ya no querer estar en el spotlight y estar tú enfrente? O sea, ¿ya es más fácil o cómo lo has? ¿O sigue No, siendo sigo, parte de tu persona? sí, ¿Cómo es? sí, sigo no queriendo estar en el spotlight. O sea, sí tengo una parte también muy, Ok, muy de performancero, por ejemplo. ok. O sea, hay una parte egocéntrica ahí, o sea, no te voy a decir que no. Ujú. Pero ya estar al frente de una banda o de un proyecto cantando, uf, se me hace que te expones mucho. A mí no es parte de mi personalidad. O sea, a mí me gusta más. Sí puedo llegar a ser protagonista, por supuesto. Tengo mi parte muy protagonista. Pero ya así de ser el cantante de una banda o estar al frente cantando un micrófono sin guitarra. No es algo, no considero que sea parte de mi personalidad. A mí me encanta grabar voces, me fascina cantar en estudio. Es lo que decías en un A mí en el principio. estudio me vuelve loco. Que pensé que había habido un tipo de cambio, ¿sabes? Porque lo dijiste en un principio, lo del estudio y lo de no estar, y ahora pensé, dije, a lo mejor ya cuando haces lo que quieres y cuando ya no te importa, ya estás en un nivel, a lo mejor que aprendiste a lo largo de la vida muchas cosas que ni siquiera pensabas que ibas a entender tampoco a través de, pues, de tus vidas bajadas de la música, de tu vida personal. Por eso pensé que igual ya estabas como más seguro de cambiar a esta parte de cantar. Pero bueno, entiendo que sigue siendo más una cuestión de personalidad que de otra cosa. Exacto, es una cuestión de personalidad, sí, Ok. definitivamente. Ojo, me fascina cantar, me fascina hacer Sí, música, queda clarísimo. no me encanta estar. Me gusta este trabajo de escritorio que estamos haciendo ahorita, ¿me entiendes? Este es un proyecto de escritorio. Este es un proyecto de estudio, ¿me entiendes? Ujú. O sea, no tenemos. La verdad, te soy sincero, no tengo ganas de tocar en vivo. O sea, este proyecto. Nos preguntan mucho, ¿me entiendes? Ahorita lo que queremos hacer, Dori y yo, es lanzar dos canciones este año, que son las que ya tenemos producidas y se acabó, porque no tenemos nada más que compuesto. Entonces, vamos a lanzar dos rolas más este año, bajo Lisboa Más, 77. más las 5 que tenían. O sea, es como un EP más que nada, ¿no? Todavía. No, las cinco que te. Ok, lo que pasa es que Los Fulanos era un álbum completo, eran 12 canciones, Ah, ok. perdón, pero acabamos de relanzar el disco. No sé si lo vieron, que lo publiqué por ahí, relanzamos. Ah, perdón, claro, Ok. las cinco que teníamos son todas. De esas Ajá, ok, cinco, ok, ok. acabamos de lanzar, ahorita te platico lo de Los Fulanos. Las cinco que hicimos en España, ya lanzamos una, nos quedan dos más. Y tenemos otras dos que no están terminadas, que les falta mucho trabajo, ¿me entiendes? Entonces este año vamos a lanzar las dos que tenemos producidas a lo largo del año y después vamos a terminar las otras dos o escribiremos otras o haremos otro proyecto. No sabemos qué vamos a hacer todavía. Pero estamos muy contentos sacando rolas, ¿me entiendes? Y aprendiendo un poquito cómo funciona el tema de las plataformas y que vaya creciendo también orgánico. Me había confundido, lo que pasa es que el disco de Los Fulanos finalmente logramos, el que hicimos con Phil Manzanera, finalmente logramos que la disquera lo subiera a plataformas, porque ellos son los dueños Ok. del máster. Ellos, o sea, me tardé un año y dije, tengo ya que hacer esto porque se consumió la música. O sea, se Ok. vendieron muy pocos CDs porque tuvo muy poca distribución. Y dije, esto va a desaparecer. Entonces, finalmente logramos que lo subieran y lanzamos ahorita 5 rolas del disco
Lo lanzamos en todas las plataformas, pero es el disco original de Los Fulanos de 1998. Pensé, estaba confundido ahí con lo de la cinta. Ok, y entonces el de Lisboa 77, ¿sí lo podemos escuchar en Spotify o todavía no? La primera canción, la de Ser Sin Ser, la que hice con Sinte, que esa sí está, se llama Ser Sin Ser. Y las próximas, la de Chica Misterio y Amor Atado a una Ilusión, esas las voy a lanzar a lo largo del año, todavía no están. Pero en Spotify ya puedes entrar a Ser Sin Ser, ¿no? Que esa ya la lanzamos desde marzo y le ha ido bastante bien, tiene ya como 60,000 hits, o sea, no las esperábamos. Oye, ¿y ustedes están produciendo de su bolsillo los videos y demás? ¿O se están echándole ustedes como productores? Sí, 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 sí. Sí, con mucha ayuda de los amigos, por ejemplo, ¿me entiendes? Bueno, Nacho siempre. Retali, el productor, no nos cobró nada, Sintec obviamente no nos cobró nada, pero tuvimos que contratar el estudio para grabar las baterías de Michelle, por ejemplo, sí, fuimos a Estudios Noviembre, que es un estudio increíble, muy grande, ¿me entiendes? Pues digo, el director en España no nos cobró por la filmación del video, pero había que rentar el estudio, había que pagarle al editor, había que pagarle al postproductor. Sí, o sea, sí hay que invertirle un poco, obviamente, ¿no? Hay que decir, sí, Doro y yo hacemos todo, somos los productores. Entonces ahorita es la par, el tema, música y los dos libros que tienes dos, ¿correcto? Tengo uno publicado durante la pandemia Ok. y tengo otro que ya está terminado, pero que no he publicado. Ah, ok, Y es no que tengo lo vi en tu página. El que salió ya es el de Profoundly Superficial, ¿correcto? Exactamente, el que tiene prólogo de Guillermo Arriaga. Ese lo lancé durante la pandemia. Sí, ese lo lancé Algo durante. que me llamó mucho la atención, León, se lo comentaba a Diana el día de hoy, es que muchos fotógrafos se especializan, o moda, o comercial, o retrato, o natural paisaje, o urbano. Tú tienes de todo. Eso me llamó la atención. ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? Mira, en una época hice mucho fotografía de moda, luego hice una carrera importante de fotografía de publicidad, pero yo creo que mi eje en la fotografía fija es el retrato, eso es lo que te puedo decir, Ok. que el retrato es como mi punto más fuerte. Y bueno, en los últimos años hago más fotografía en movimiento, películas y comerciales y Exacto, videos exacto. musicales, ¿me entiendes? Pero yo te puedo decir que como creador de imagen, lo que más se me da y en lo que más me he desarrollado es en retrato. También vi una entrevista tuya y se repite un poquito el patrón de cuando estabas en lo de la música, ¿no? Para las famosas campañas publicitarias y las agencias que no te dejan hacer ni madre y el cliente que no tiene ni idea, el que paga manda y eso para nada iba contigo y adiós también. Lo sigo haciendo en mucho menor nivel. Lo que Ok, más hago, pocas veces me llaman para hacer fotografía comercial, ok, fotografía fija comercial. Lo que sí hago son muchos comerciales, o sea, como director de fotografía, ok. ¿me entiendes? Pero me viene mejor hacer comerciales como director de fotografía que yo hacer campañas de foto fija comerciales. Porque como fotógrafo fijo en publicidad o en moda, por ejemplo, tú eres el fotógrafo, pero eres el director también. Y en los comerciales yo soy el director de fotografía, pero no soy el director del comercial. Entonces, Ok. si los clientes que usualmente lo hacen destruyen el proyecto, lo manosean, más sus focus groups y acabamos haciendo cosas que a nadie le gustan muchas veces, más que a ellos. Pero yo ya no entro en eso, ¿me entiendes? Yo me encargo de elaborar la imagen, ¿me entiendes? Ok. O sea, ya hay otro director y un productor ejecutivo que son los que se pelean con el cliente y con la agencia. ¿No? Yo Ujú, ujú. fotografío, ilumino, pero la cámara, cosa que me fascina, que me va muy bien, me divierto, y ya no me engancho Mm. con la creatividad del comercial, ¿me entiendes? Me Ajá, engancho cuando voy a ajá. fotografiar una película, ¿me entiendes? Una serie, ¿no? Un Claro. videoclip de un artista padre, ¿me entiendes? Pero en comerciales yo disfruto mucho la parte técnica, pero ahí ya no me meto yo en la parte creativa, ¿me entiendes? En la parte creativa del concepto, digamos, el comercial. Si a León Chiprut le dijeran la guitarra o La cámara. la cámara. Ok, ok. Ok. O las cámaras, ¿no? Hola. Porque Las cámaras.
Pero Acabar. mejor las dos porque lo hacen muy Sí, bien en las dos. Se pueden las sí, dos. son como yo creo que la música tiene más movimiento, ¿no? Yo creo que la música, la danza, por ejemplo, el impacto tanto en el artista como en la audiencia es muy inmediato, ¿no? La fotografía, el Ujú. cine tiene otro tipo de proceso y el resultado se ve a lo largo del tiempo, de alguna manera. Ahora ya no tanto con con la imagen digital, pero por ejemplo si vas a hacer una película, una pieza de arte grabada en video, pues requieres edición, postproducción, ¿no? Corrección Claro. de color. O sea, no es inmediato, ¿no? Como si alguien agarra una guitarra y empieza a tocar, por ejemplo, un bailarín empieza a bailar en el acto. O sea, siento que esas formas de arte son mucho más inmediatas. Y la foto y el cine, pues requieren, también la foto puede ser inmediata, ¿me entiendes? Pero no sé, es otro tipo de proyección, es otro tipo de comunicación, ¿no? Entonces a mí sí me Platícanos. gusta. No, dime, No, que me Leonardo. encantan las dos, Ah, son medios para expresarse muy diferentes y que ujú. dan, a mí por lo menos me dan satisfacciones diferentes en diferentes áreas, ¿no? O sea, que como que me acompletan de alguna manera. Ok, y tu paso por el cine, León, escuchaba o leí, no recuerdo, que 319 le tienes un muy especial cariño, ¿es cierto? ¿Eso es como lo que más te ha gustado que has hecho en cine? Pues lo que pasa es que fue la primera película que hice y la grabamos la filmamos en España y la hicimos en Exacto. 35 milímetros. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, que tu primera película es como lo del disco, ¿me entiendes? Con los Así fulanos. es. Nos fuimos a grabar el primer disco a Londres con Phil Manzanera. O sea, Sí, sí, qué sí. suerte, la verdad. O sea, no lo grabamos aquí en el estudito de Pro Audio, ¿no? No, 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 O sea, nos exacto. fuimos, ¿sabes? O sea, Top, top, claro. tuvimos mucha suerte. Y también con la película de Dani Sadia, 319, pues fue lo mismo. O sea, nuestra ópera prima de ambos, como director y como director de fotografía, pues fue en España. Entonces, pues fue un sueño también, ¿no? Pero tú Sí. no eres Ilan. No, yo soy Andy. Pero tú no eres Elisa Petrovich. No, ¿Lo has visto? me tengo que ir, de verdad. Pero es que hay una explicación. Solo la casualidad puede aparecer ante nosotros como un mensaje. Solo la casualidad nos... Sí, le tengo mucho Y fue cariño tu, y es sí una fue, buena película. sí fue tu primera, bueno, había amistad con el director, pero ¿cómo te escogen para que tú hagas la fotografía de esa película? Si era tu ópera prima. A Dani, creo que Michelle nos presentó, Michelle Roque. Ok, Él es ok. el presentador. El PR. El PR, bueno, eso sí, seguro, ¿no? Y Ajá. entonces, ¿qué te iba a decir? Él nos presentó y primero hicimos un corto que se llamó, bueno, nada es casualidad, era un corto o Ajá. sea, hicimos un corto, era un previo de la película, ¿no? Y el corto, trabajamos muy bien. Aunque el corto no viajó mucho a festivales, trabajamos muy bien Dani y yo, nos hicimos muy buenos amigos. Después hicimos otro corto que se llama Justin Life, que anda perdido por ahí en Nueva York, porque él vivía en Nueva York. Y luego hicimos otro que se llamaba ¿cómo? Green and Grand, y no me acuerdo cuál también. Hicimos varios cortos y él levantó la lana en España. Ok, No, ok. levantó el primer bonche de capital para la película en España y se consiguió un productor en España, en Valencia, y por eso nos fuimos a España a grabar esa película. Sí, le tengo mucho cariño. Ujú, Y ujú. además es una bonita película. También, bueno, nada es casualidad, Girón de la Oh, Niebla. Hidden Moon, Ok. Ok, ok, mexicoamericana, ok, ok. y yo hice la segunda unidad de toda esa película, o sea, la segunda unidad de fotografía. Mi ¿Eso mentor, qué significa eso, León? yo hacía algunas escenas con un equipo adicional, por ejemplo, ¿no? Ok, Con un ok, ok, equipo ok. adicional mientras estaban haciendo las tomas principales, no sé, en ¿Es como el un centro. backup? No, no, No. son escenas diferentes Ok. Ajá. que al director de fotografía y al director no le da tiempo. Entonces yo me voy con un director, un second director, me voy a hacer otras escenas a otros lugares, ¿me entiendes? Ok, Ya. ok. Porque pues por tiempo necesita ver Tiempo. otro equipo grabando. Ujú. Y en esta película el protagonista era Ana Serradilla y Wes Bentley, el de American Beauty, el niño. Ajá, ajá. Él era el protagonista, entonces por Porque eso. amo esa película yo, ¿eh?
Una gran, Buenísima, güey. No, y este gran cuate, el Wes Bentley, un actorazo, digo, ya tenía como sus 38, 40 años, un actorazo, fue padrísimo trabajar con sí. él. No, es otra onda trabajar con los actores de Hollywood. Digo, yo no he trabajado mucho con ellos, pero he tenido un par de experiencias, y sí tienen un nivel de interpretación brutal. O sea, son ¿Quién es tu fotógrafo favorito? ¿A quién admiras así sobremanera en ¿De la cine? foto? De cine. Pues Roger Deakins me gusta mucho, el inglés, el que hizo Blade Runner, por ejemplo, la segunda de Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Pues el Chivo, pues cómo no te voy a decir que el Chivo Claro, Lubetzky, ¿no? tenemos que además, por supuesto, Sí. por supuesto. No, bueno, es un No, y es titán. genial, el tipo es Sí. sensacional, espectacular. ¿Lo Y conoces a él? lo conocí una vez en Los Ángeles, en la entrega de los premios de la American Society of Cinematographers. Platicamos 2 minutos. La verdad es que no. Ok, La verdad es que pero no. Al que sí conozco es a Rodrigo Prieto. Lo conocí justo hace poco en un cóctel. Vino a presentar la película que hizo con Scorsese, Killers of the Flower Moon, una cosa así. ajá. Y hicieron un cóctel de la AMC, de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos de nuestra sociedad, que él está, y él nos hizo un cóctel en un hotel, pues para que platicáramos con él y todo. Ahí estuve platicando un buen rato con él, es una persona increíble. Te das cuenta porque llegan a lo que llegan, ¿no? Claro. Sí, y ¿No la verdad quieres es que prender la luz? Espera, porque A ya ver. hablando de fotografía y de dirección. Espérame, déjame. Y el Ya se fotógrafo. ya se me hizo de noche, espérame. Oye, León, y México, la verdad es que siempre ha tenido muy buenos fotógrafos de cine, ¿no? Pues Figueroa, por ejemplo, ¿no? Figueroa, Sí, pues Figueroa, por ejemplo, después maravilloso. Sí, Alex claro. Phillips, pero sí hubo una explosión. Sí, hay mucha tradición de directores de fotografía mexicanos, Ajá, ajá. pero bueno, ya desde lo del Chivo y de Rodrigo Prieto, bueno, ya Claro. ya es una cosa. Están haciendo las películas más grandes del mundo, ¿no? Y además, pues están premiadísimos los dos. Y hay muchos otros ahorita viviendo en Los Ángeles. Hay varios colegas, varios amigos que les está yendo muy bien, ¿no? O sea, que están ya en las súper grandes ligas. Digo, no a nivel de Chivo, no a nivel de Rodrigo, pero que están ya haciendo películas increíbles, Qué bueno. ¿no? Eso Sí. es buenísimo. Yo tengo una pregunta. El tema del libro. O sea, me imagino que es una pregunta recurrente, pero sí es un tema, ¿no? Ujú. En español es profundamente superficial. Ujú. También, ¿correcto? Sí. Ok. ¿De qué va? ¿Por qué? Fíjate que es una frase de Andy Warhol muy famosa y que cuando la escuché dije, claro, este libro se debe de llamar así. O sea, me gusta mucho porque es una dicotomía, una paradoja, digamos, ¿no? Profoundly superficial, ¿no? Y la verdad es que si ves el libro, tiene eso, ¿no? Hay cosas muy, muy frívolas, por ejemplo, de la época de fotografía de moda de cuando yo vivía en Nueva York, por ejemplo. O inclusive algunas campañas de publicidad que sí tienen un toque autoral que incluí en este proyecto, pero también hay cosas de retrato muy, muy clavadas, ¿me entiendes? Con personajes muy profundos, retratos muy íntimos, pero también hay fotografías, por ejemplo, o stills que saqué de películas o de proyectos de video que tienen que ver con estados contemplativos, o sea, cosas de naturaleza, por ejemplo, ¿me entiendes? Hay varias cosas de naturaleza y son imágenes muy meditativas, muy contemplativas. Ahí tengo mi parte contemplativa también, ¿me entiendes? Entonces, está muy combinado Muy combinado. sí, y hay muchos contrarios, ¿me entiendes? Y además yo soy así también, puedo ser muy frívolo y puedo ser muy profundo, según yo, ¿me entiendes? O sea, según yo, no sé si lo sea, pero yo también soy muy... En la fotografía, vaya que sí, ¿eh? Te digo No, que a mí seguramente sí lo es, porque fue no lo que todo me el mundo brincó. dice esta parte de superficialidad que muchos reniegan, pero a veces también en lo más superficial, lo más profundo está lo más humano y lo más real, digamos. Pues sí, yo creo que todo es real, no podemos dejar nada de la experiencia humana afuera, ¿me entiendes? O sea, yo creo que ser superficial también es un ser humano, ¿me entiendes? Pues es como eres y punto, ¿no? Y yo sí tengo mi parte
frívola también, mucho menos ya en los últimos años, mucho menos, pero también la tengo, pues ahí está en el libro, es clarísimo, ¿me entiendes? O sea, me he ido moviendo de lugar y de posición a lo largo de los años, pues vas madurando, ¿no? Yo espero, va uno cambiando, ¿no? Cosas que antes me encantaban, ¿no? Como ir a una discoteca y la moda y un poco más el protagonismo y todo eso, pues ahora no me interesan en lo más mínimo, ¿no? O sea, no, o sea, o inclusive lo que veo en cine o en series o lo que leo, pues sí me he dado cuenta que busco cosas con muchísimo más contenido. Siempre lo busqué, pero ahora estoy más interesado en el contenido, no tanto en la forma, ¿no? Ok, entonces cambiaron los escenarios. Pues se han ido modificando, no es que antes era de una manera y ahora soy de otra, No, pero queda se han claro. ido modificando un poco, ¿no? Ok. Se han ido modificando. Bueno, y yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Ah, Eso habla de, pues, evolución, madurez. No todos lo logran, yo excluyéndome del grupo, ¿no? Pero sí, no todos lo logran, pero pues sí, lo interesante es que ya lo hiciste, lo viviste y ya tienes el comparativo de qué es mejor para ti o más, que tiene más conciencia o más lógica de acuerdo a edad, a todo lo que has hecho, ¿no? Yo creo que por ahí Totalmente, va la cosa, totalmente. ¿no? Y yo quisiera, o sea, regresar a la parte donde, ¿qué impacto tiene la música? O sea, no la que tú haces, sino la música en general en tu día a día. O sea, ¿cómo es tu historia musical? ¿Cómo podrías, eh, explicarlo? Si oyes música moviendo un sartén de plano o tiene que ser tal cual, no sé. Oigo música todo el día para tapar el ruido de la calle. Ok. Ok, esa que estábamos hablando. Okay. Exactamente, es que hay... No, sí, yo oigo bastante música, eh, porque según el estado de ánimo en el que estoy, por ejemplo, ¿no? Siento que la música, y bueno, lo hemos vivido todos, cómo la música impacta en el estado emocional inmediatamente, ¿no? Te puede subir, te puede bajar, te activa, te puede poner nostálgico, ¿no? Entonces yo voy escuchando música, yo creo que la mayoría de las personas, según el estado de ánimo, según la hora del día, por ejemplo, ¿no? En la mañana, de plano, si quiero energizarme, pues tengo como mis playlists, por ejemplo, o si quiero, por ejemplo, concentrarme mucho en la mañana, pongo otro tipo de música. En la noche, otro tipo de música. Me gusta mucho el ambient, por ejemplo, ¿no? La música oriental, ya más tarde en la noche. Pero me encanta Dua Lipa también, por ejemplo. O de Richie Sakamoto, que acaba de morir el año pasado. El año pasado, el compositor japonés. O sea, me gusta todo el abanico musical y de veras, soy súper fanático de Dua Lipa. Ok. Ok. Oye, y por cierto, ya que mencionó lo de la playlist, George, Tu música significa lo que tú escuchas, las que no pueden faltar en el playlist de León Chiprut, ¿no? Lógicamente, para que van a ser muchos, los fans de Alex Intec y la gente normal, pues vamos a meter esa música de cuando estaban juntos, en fin. Pero sí me quedan, la verdad, muy bien las playlists, entonces ahí me vas a decir por dónde voy a ir y yo me las arreglo. Te va a gustar, si lo prometo. Buenísimo, sí, suena muy bien, ok. Yo voy a cerrar diciendo que quiero tu libro de ya, me mandas esos links, por favor. Te felicito, León. A mí la verdad es que toda la gente que explora, que está finalmente en la vida, pues es una constante búsqueda. Y tu historia está muy padre, señor, porque has estado en muchísimos lugares haciendo muchas cosas y ojalá y sigas con mucha salud y con mucha pila para que lo sigas haciendo. Eso es lo que te puedo
te puedo decir. Gracias, Jorge, gracias. Y bueno, me mandan un Uber y yo les mando el libro con mucho gusto. Ya está. Sí. No lo tienen que comprar. Ok. Yo- No, yo- no era por ahí, tanto No, piropo, y que me pero encanta el de hecho libro yo y se los eso, quiero, yo se los pero quiero sí me regalar. llamó mucho la atención, porque además yo no, bueno, yo creo que todos hemos tomado fotografía, de jovencito, ahí andaba con mi cámara y mi cámara de video y todo, pero bueno, nunca estudié ni nada, pero siempre me ha gustado y he visto que muchos de los fotógrafos que me gustan, como que sí están muy especializados en algo. Y a mí me gustó lo versátil, está muy loco tus fotos, porque sí va de una cosa muy escandalosa y el lipstick rojo y la cara de la chica muy como de Sí, sí, sí. loca, y luego algo muy de ambiente, muy zen. Eso me llamó muchísimo la atención. Así soy, muy de extremos, ¿me entiendes? Ok. Muy de extremos. Me muevo de un lado a otro y siempre con lo que he hecho, también en la música soy así, quién sabe, mis papás eran muy inquietos los dos, entonces, Muy bien. Y ahí yo quisiera cerrar que, bueno, que venga mucha creación más que de ti, que si le quieres decir algo a los que nos están viendo, a la nueva generación, pero que venga algo de, no el típico, qué consejo, sino qué se te ocurre transmitir a las generaciones de ahora en cuanto a la música. Em, yo creo que se están haciendo cosas increíbles en la música. O sea, los chavitos escuchan y escriben y componen de una manera, así como los fotógrafos o los cineastas muy jóvenes, impresionante. Yo estoy maravillado con las cosas que hacen. Me podría evitar el reggaetón, para serles sincero, ¿Sí? pero, híjole, no, eso se me hace una cosa muy fuerte. Pero hay cosas increíbles, su forma de oír, su forma de interpretar, su forma de cantar, su forma de el contenido de las letras, los nuevos estilos musicales. Hay cosas maravillosas. No me siento yo quien para decir. No, realmente yo creo que saben lo que están haciendo y hay Eso es que... cosas increíbles y yo creo que pues, no se les necesita aportar mucho que digamos. A lo mejor comprometerse un poquito más con el contenido, ¿no? Digo, hay música con un contenido genial en todas generaciones, pero también hay una música bastante, pues es que otra vez volvemos a lo del reggaetón, ¿me entiendes? Eso que Así se está es. escuchando en todos lados, no nada más me parece profundamente sexista, muy agresivo además, y muy primitivo, ¿no? Muy básico. Entonces, y bueno, desafortunadamente sí es lo que está permeando. Sí, es lo que domina, exactamente. Es lo que domina. Y yo decía, bueno, es que eso es Latinoamérica, no, pero también en Europa está pasando, ¿me Claro. entiendes? Y Sí, por entonces supuesto, claro. se me hace un poquito un movimiento contradictorio, me parece bastante molesto, de hecho, en una época donde el feminismo está tan vibrante. Y Justo entonces hablábamos de estos videos o sea, no hace ningún sentido, ¿me entiendes? Pero bueno, es Y- una expresión musical, esperemos que pase pronto. Y bueno, ahí Así va es. la última pregunta, León. ¿Y tiene algún significado especial la canción de Ser Sincero que salió en marzo del 2023? Sí, yo estoy muy metido en el budismo zen japonés desde hace muchos años. O sea, es parte fundamental de lo que hago, la práctica del budismo zen con grupos en México y el maestro con el que estudio vive en Japón. Voy a verlo una vez al año. Tenemos otros grupos en Europa. Es meditación zen. Y entonces, un poquito el corte existencial de la letra tiene que ver con eso. Ser sin ser, ¿no? O sea, es ser humanos, pero sin ser estos humanos que estamos llenos de ideas preconcebidas, aprendidas, cosas que el establishment nos dicta, cosas que la religión, la familia, el dinero, o sea, cómo nos volvemos unos personajes, digamos, ¿no? Y que creemos que ese personaje es la realidad de quién somos. Claro, es un poco como Pero una desprogramación. Sí, o sea, ser sincero, o sea, estar en el mundo, Claro. ¿no? Vivir en el mundo como lo hacemos, pero sin comprarnos o sin estar tan identificados en esa estructura de la personalidad
que se supone que somos nosotros, ¿me entiendes? Pero no, o sea, es un cúmulo de experiencias aprendidas. Ok. Entonces, de eso es, un tema muy, muy... ese es otro, sí, sí, sí. Pero bueno, tiene que ver con eso la letra. Tiene que ver con eso. Bueno, que Perfecto. hermoso que venga desde el budismo japonés, pero también el tema que está muy latente ahora es ese mismo, pero como de la Matrix, ¿no? O sea, como de otros lugares que nos están hackeando, digamos. Exacto. En Es fin, lo mismo, pero viene empaquetado de diferente. ¿Sabes? La envoltura es diferente. la voy a Pero escuchar eso es. con muchísima atención. Órale. León, muchísimas gracias. Un placer, amigo. Te deseo nuevamente toda la suerte y siga haciendo todas tus cosas, que lo haces muy bien. Que siga siendo Muchas. un artista, creador maravilloso. Gracias, muchas gracias. Porque ibas a decir algo, Diana, pero no, ya no te dejan. No, se me fue, como siempre, pero no importa. ¿Qué Este, pasó, Ok. Violeta? bueno, esto fue Joy Boy y los Plausibles, León Ajá. Chubut, gran artista. Todo lo que hace lo deben de ver, no se lo pierdan por nada, no porque esté de invitado, sino porque es verdaderamente plausible, dignifica el arte, la vida, no sé, la conexión con lo que quieres ser y hacer. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo, estuvo buenísima la plática. Gracias, Y amigo. bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Dame la otra mitad de mi identidad sagrada. Quiero volver a entrar y fundirme en esta red.